Hay un ingrediente que seguramente tienes ahora mismo en tu cocina y que puede hacer que tu poto explote de hojas nuevas en cuestión de semanas. Si tienes un poto en casa, seguramente te ha pasado esto. Lo compraste hace tiempo, lo riegas, lo cuidas, lo pones en un lugar con buena luz y aún así sigue igual que el primer día. Las mismas hojas de siempre, los mismos tallos, sin crecer, sin llenarse, sin esa abundancia verde que ves en las fotos de otras personas. Mientras tanto, ves imágenes de potos que cubren paredes enteras, con hojas enormes y brillantes cayendo como cascadas desde una repisa, y te preguntas qué están haciendo ellas que tú no. La respuesta no es un abono especial de precio exagerado que termina olvidado en un cajón. La respuesta tampoco es cambiarle la maceta cada 2 meses esperando que algo mágico ocurra. La respuesta, como vas a comprobar hoy, es algo muchísimo más simple y casi seguro que ya lo tienes en tu alacena. En unos minutos vas a descubrir exactamente qué es ese ingrediente, por qué funciona de verdad y cuál es el error silencioso que está frenando a tu poto en este momento sin que tú te hayas dado cuenta. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar la manera en que cuidas tu planta para siempre. Me llegan mensajes todas las semanas de personas que me cuentan historias muy parecidas. Tienen su poto desde hace 2, 3, incluso 4 años. La planta vive, no se muere, pero tampoco avanza. Las hojas no crecen más grandes, los tallos no se alargan, y esa explosión verde que imaginaban cuando la compraron nunca termina de llegar. Y lo más importante que quiero que sepas desde ahora es que esas personas no están haciendo nada terriblemente mal. El problema es otro, y es más sutil de lo que imaginas. Y esto que te voy a explicar a continuación es lo que casi ningún video de plantas se molesta en contarte, porque es mucho más fácil decirte simplemente qué hacer sin explicarte por qué. El poto, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum, es una planta que en su hábitat natural crece de una manera que a muchos les resulta difícil de creer. En las selvas tropicales de Asia y el Pacífico, esta planta trepa por los troncos de los árboles alcanzando alturas de más de 20 metros, y sus hojas pueden llegar a medir más de 60 centímetros. Sí, la misma planta que tienes en tu estante con hojas del tamaño de tu mano puede, en condiciones ideales, desarrollar hojas enormes y fenestradas que se parecen más a un monstruo delicioso que al poto que conocemos. El problema es que en una maceta, lejos de su entorno natural, la planta entra en un estado de crecimiento mínimo que le permite sobrevivir pero no prosperar. Y aquí viene algo que muy poca gente conoce y que lo cambia todo. El crecimiento activo del poto depende directamente de la salud de sus raíces, no de cuánto lo riegues, no de cuánta luz reciba, sino de lo que ocurre en ese mundo invisible que existe debajo de la tierra. Las raíces del poto son extraordinariamente sensibles a la presencia de hongos y bacterias en el sustrato, microorganismos que en la mayoría de macetas caseras están presentes aunque el sustrato parezca limpio y fresco. Cuando esas raíces detectan una amenaza fúngica, aunque sea mínima, la planta activa lo que los fisiólogos vegetales denominan asignación prioritaria de recursos. En términos simples, significa que toda la energía disponible se destina a defender las raíces existentes, y el crecimiento de hojas nuevas queda completamente pausado. Lo que nadie te cuenta es que tu poto puede estar librando una batalla silenciosa bajo tierra en este mismo momento. Y por eso, sus hojas no crecen aunque la planta parezca sana por fuera. Piénsalo de esta manera. Cuando una persona está pasando por un momento de mucho estrés o enfermedad, su cuerpo prioriza sobrevivir antes que crecer o desarrollar músculo. Con el poto ocurre exactamente lo mismo. Una planta en modo defensa es una planta que no crece, y el truco no está en darle más agua ni más luz, sino en eliminar esa amenaza que la tiene paralizada. Y aquí es donde entra el ingrediente del que te hablé desde el principio. Antes de revelártelo, quiero que sepas algo. Lo que estás a punto de escuchar va a sonar demasiado simple para ser verdad, y lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo la primera vez que lo descubrí. El ingrediente es el agua de arroz. Sí, el líquido que normalmente tiras por el fregadero después de lavar o cocinar el arroz. Pero antes de que pienses que esto es otro truco casero sin fundamento, quiero explicarte exactamente qué contiene ese líquido y por qué tiene un efecto tan poderoso sobre las raíces del poto, porque la explicación científica detrás es mucho más interesante que el truco en sí mismo. El agua de arroz contiene una concentración significativa de almidón, vitaminas del grupo B, en especial B1, B2 y B3, minerales como el fósforo, el potasio y el magnesio, y lo más importante de todo,
una familia de microorganismos beneficiosos conocidos como bacterias acidolácticas que se activan durante el proceso de fermentación. Estos microorganismos no solo nutren directamente las raíces de la planta, sino que compiten de manera activa con los hongos y bacterias dañinas que están bloqueando el crecimiento de tu poto. En términos simples, introducen un ejército de aliados microscópicos en el sustrato que desplaza a los enemigos silenciosos que mantenían a tu planta paralizada. Y lo que ocurre después de eso en las raíces es algo que los viveristas profesionales llevan décadas aprovechando sin que nadie hable de ello abiertamente. Estudios realizados en agricultura sobre el uso de microorganismos eficientes, entre ellos las bacterias presentes en el agua de arroz fermentada, han demostrado que su aplicación mejora de manera significativa la absorción de nutrientes en las raíces, estimula la producción de hormonas de crecimiento vegetativo y reduce la presencia de patógenos fúngicos en el suelo. Por supuesto, la mayoría de estas investigaciones se realizaron en cultivos a gran escala, y no exactamente en una maceta de interior, pero el mecanismo de acción es el mismo, y los resultados que muchas personas reportan en sus plantas de casa son consistentes con lo que la ciencia explica sobre estos microorganismos. Esto no es magia ni folclore. Es biología aplicada con un ingrediente que cuesta exactamente 0 euros y que tienes disponible cada vez que cocinas. Recuerdo la primera vez que lo apliqué en mi propio poto. Llevaba casi 2 años con la misma planta, sin que sacara hojas nuevas de manera constante. Lo intenté un martes por la mañana, casi sin expectativas, y a las 4 semanas noté algo que no había visto en meses: 2 hojas nuevas enrolladas como pequeños cilindros verdes, asomando desde el nudo de un tallo. No fue inmediato, pero fue completamente real. Ahora quiero darte el método exacto, paso por paso, porque la manera en que aplicas el agua de arroz importa tanto como el agua de arroz en sí misma. Y hay un detalle en la preparación que la mayoría de personas hace mal y que arruina todo el efecto. Existen 2 formas de preparar y aplicar el agua de arroz, según el estado en que se encuentre tu planta en este momento. Si tu poto está vivo pero estancado, sin crecer de manera activa, usa el método directo. Si tu planta está siendo trasplantada o notas que sus raíces tienen zonas blandas o ennegrecidas, usa el método fermentado, que es más potente y más profundo en su acción. Para el método directo, lava un puñado de arroz blanco sin cocinar con agua limpia hasta que el agua salga ligeramente turbia y de color blanquecino. Esa agua es la que vas a usar. No la hiervas, no la filtres, no le añadas nada. Déjala reposar durante 2 horas a temperatura ambiente y después úsala para regar tu poto de la manera habitual, asegurándote de que el agua llegue hasta el fondo de la maceta y drene completamente por el orificio inferior. Repite este proceso una vez cada 15 días durante 2 meses. No más frecuencia que esa, porque el exceso de almidón puede acidificar el sustrato más de lo conveniente. Y aquí viene el detalle que casi nadie menciona y que marca toda la diferencia entre ver resultados o no verlos. Para el método fermentado, que es el que recomiendo cuando vas a trasplantar tu poto o cuando la planta lleva más de 1 año estancada, necesitas preparar el agua de arroz con al menos 48 horas de anticipación. Lava el arroz. Guarda el agua en un recipiente con tapa no completamente cerrada para que pueda respirar y déjala fermentar a temperatura ambiente durante 2 días. Vas a notar un ligero olor agrio, similar al del yogur o el pan de masa madre. Ese olor es exactamente la señal de que las bacterias acidolácticas se han activado y de que el agua está lista para usarse. Antes de aplicarla, dilúyela con agua limpia en una proporción de 1 parte de agua de arroz fermentada por 10 partes de agua normal. Nunca la apliques concentrada directamente sobre las raíces, porque la acidez en exceso puede quemarlas en lugar de beneficiarlas. Pero hay algo más que quiero contarte sobre este proceso y que tiene que ver con un error muy común que convierte una solución en un problema. El error más frecuente que veo en comentarios y mensajes es aplicar el agua de arroz fermentada sin diluir, pensando que si un poco es bueno, más cantidad es mejor. Ese razonamiento con las plantas casi siempre termina mal. La concentración de ácidos que se genera durante la fermentación es suficientemente alta como para alterar el pH del sustrato de manera brusca, lo que paradójicamente dificulta la absorción de nutrientes en lugar de facilitarla. Menos, aplicado correctamente, siempre va a funcionar mejor que mucho aplicado sin cuidado. Otro error silencioso que arruina el proceso es combinar el agua de arroz con fertilizantes químicos en el mismo riego. Los fertilizantes de síntesis
alteran el ambiente microbiano del sustrato y eliminan las mismas bacterias beneficiosas que el agua de arroz está intentando introducir. Si quieres usar fertilizante, espera al menos una semana después de cada aplicación de agua de arroz antes de añadirlo. Y el tercer error, este más difícil de detectar, es regar en exceso entre aplicaciones. El agua de arroz funciona mejor en un sustrato que tiene ciclos claros de humedad y sequedad, porque esos ciclos favorecen la proliferación de microorganismos beneficiosos y dificultan la de los patógenos. Si el sustrato de tu poto está permanentemente húmedo, el agua de arroz no va a poder hacer su trabajo de la manera en que debería. Ahora quiero contarte algo que va más allá de la ciencia y que tiene que ver con la historia de esta planta, porque el poto no es solo una planta de interior moderna, tiene una historia cultural mucho más rica de lo que imaginas. En varias tradiciones del sudeste asiático, especialmente en países como Tailandia, Indonesia y Filipinas, el poto se considera una planta de buena fortuna y prosperidad. Muchas personas creen que tenerlo en casa atrae abundancia económica, especialmente cuando la planta crece de manera vigorosa y sus tallos se extienden con libertad. Existe la creencia popular de que una planta de poto estancada, que no crece, refleja de alguna manera una energía bloqueada en el hogar, y que revitalizarla es también una forma de abrir caminos en otros aspectos de la vida. Y lo curioso es que esta creencia coincide de una manera casi poética con lo que la ciencia explica, porque efectivamente la planta estaba bloqueada, aunque el bloqueo tuviera una causa completamente biológica. Dentro de la filosofía del Feng Shui, el poto es una de las plantas más recomendadas para el interior del hogar, precisamente por la manera en que crece. Expansiva, trepadora, generosa. Se suele colocar en espacios de trabajo o estudio, porque según esta tradición, su energía estimula la concentración y la creatividad, y también en cocinas y salones, como símbolo de abundancia y de vida que fluye sin obstáculos. Pero más allá de las creencias, hay algo que la ciencia confirmó sobre esta planta y que tiene un impacto real y medible en tu hogar. El poto fue incluido en el famoso estudio de la NASA de 1989 sobre plantas purificadoras de aire en espacios cerrados. Los investigadores confirmaron que filtra compuestos como el formaldehído, el benceno y el monóxido de carbono, sustancias que se acumulan en interiores a partir de muebles, pinturas y productos de limpieza, y lo hace de manera continua, durante el día y durante la noche, convirtiéndolo en uno de los purificadores naturales más accesibles y efectivos que puedes tener en casa. Antes de llegar al cierre de este video, tengo 4 secretos prácticos que necesitas conocer, porque sin ellos el agua de arroz sola no va a ser suficiente para que tu poto alcance todo su potencial. El primero tiene que ver con la luz. Y aquí hay algo que muchas personas entienden al revés. El poto tolera la sombra, eso es cierto, y por eso sobrevive en rincones oscuros. Pero tolerar no es lo mismo que prosperar. Para que produzca hojas nuevas de manera activa, y para que esas hojas crezcan grandes y brillantes, necesita al menos 3 o 4 horas de luz, indirecta intensa cada día. Luz que ilumine pero que no golpee directamente las hojas, porque el sol directo las quema y las decolora. Si tu poto está en un rincón muy oscuro, puede vivir años sin morir, pero también sin crecer de verdad. El segundo secreto es el riego, y este es el error que más plantas de poto ha matado en la historia de la jardinería doméstica. Esta planta almacena agua en sus tallos y en sus hojas, y necesita que el sustrato se seque por completo entre riego y riego para funcionar de manera óptima. Regar sobre tierra todavía húmeda es la causa número 1 de raíces podridas en el poto. Un truco simple que uso constantemente es introducir un palito de madera hasta el fondo de la maceta, sacarlo y observarlo. Si sale con tierra pegada y húmeda, todavía no es momento de regar. Si sale limpio y seco, entonces sí. El tercer secreto tiene que ver con algo que casi nadie menciona cuando habla del poto, y es la importancia de limpiar sus hojas de manera regular. Las hojas del poto acumulan polvo con mucha facilidad, y ese polvo bloquea los estomas, que son los pequeños poros a través de los cuales la planta respira e intercambia gases con el ambiente. Una planta con hojas cubiertas de polvo es una planta que respira con dificultad, y eso se traduce directamente en un crecimiento más lento. Pasar un paño húmedo suavemente por cada hoja una vez al mes es uno de los gestos más simples y más efectivos que puedes hacer para acelerar el crecimiento de tu poto, y es también uno de los que más se ignoran. El cuarto secreto, y este es el que marca la diferencia entre un poto que crece y uno que explota, es guiar sus tallos hacia arriba en lugar de dejarlos colgar.
Muchas personas colocan el poto en una repisa alta y dejan que sus tallos caigan hacia abajo. Y eso es visualmente bonito, pero fisiológicamente limitante. Cuando el poto trepa hacia arriba, sus raíces aéreas entran en contacto con superficies donde pueden anclarse, y eso activa en la planta una respuesta de crecimiento acelerado que incluye hojas más grandes y tallos más robustos. Un simple tutor de musgo, una cuerda de cáñamo o incluso una rama seca clavada en la maceta pueden transformar por completo el comportamiento de tu planta en cuestión de meses. Las personas que tienen potos con hojas enormes, del tamaño de un plato, casi siempre los tienen trepando hacia arriba sobre alguna superficie. Con estos 4 secretos combinados con el método del agua de arroz que te enseñé hoy, tu poto tiene todo lo que necesita para comenzar a crecer de manera constante y generosa. Recapitulando lo que aprendimos, primero, entendimos que el verdadero freno de tu poto no es la falta de agua ni de luz, sino la presencia silenciosa de hongos en el sustrato que mantienen a la planta en modo defensa. Segundo, descubrimos que el agua de arroz actúa como un inoculante microbiano natural, que elimina esa amenaza y libera la energía de la planta para crecer, no como un fertilizante mágico, sino como una solución biológica con respaldo científico real. Y tercero, combinamos esa ciencia con los secretos prácticos de luz, riego, limpieza y guiado, que convierten a un poto estancado en una planta que no para de crecer. Antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué parte de tu casa tienes tu poto ahora mismo? ¿Y cuánto tiempo llevas sin sacar hojas nuevas? Escríbeme el lugar y el tiempo en los comentarios, solo eso. Voy a leer cada respuesta. Si este video te resultó útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación, porque en el próximo video vamos a descubrir algo sobre otra planta de interior que muy pocas personas conocen. Activa la campanita para que no se te escape. Cuida tus plantas con la misma paciencia con la que cuidas las cosas que de verdad te importan, porque al final, ambas responden igual, con tiempo, con constancia y con atención puesta en los detalles que nadie más ve. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.